Muy buenas a todos. En esta ocasión les estaremos haciendo nuestra presentación. El tema que nos corresponde es gestión de proyectos. Mi grupo está conformado por Gabriel Barros, Robinson Cortina, Daniel Pacheco, Giovanni Pedrosa y mi persona Luis Corsi. Bueno, antes de entrar en materia con lo que es la explicación y el análisis del proyecto, hay que tener en cuenta una serie de teorías y unos conceptos previos. Entre ellos se encuentra la red PERT. ¿Qué es una red PERT? Bueno, PERT, en sus siglas en inglés, es una técnica de evaluación y reversión de programas. Esta técnica es implementada en la programación y la planificación de un proyecto. Esta técnica está diseñada para proyectos a gran escala. Sin embargo, puede ser perfectamente implementada en proyectos de mediana escala o de escala pequeña. Sirve para identificar el tiempo necesario para completar cada tarea dentro del mismo, calculando los requisitos con plazos más cortos, más largos y los más probables. Bueno, la red PERT se compone principalmente de tres elementos. El primero son las tareas, o a veces denominadas actividades, que son representadas con una flecha dentro de nuestro diagrama. A cada una de estas tareas o actividades se le asigna un símbolo y una duración. Cabe resaltar que el largo de la flecha que representa cada una de estas actividades no tiene nada que ver con su duración. Las etapas, que representan el inicio y el fin de cada tarea o de cada actividad. Cada una de las tareas que componen nuestro proyecto tiene una etapa de inicio y una etapa de finalización, a excepción de las tareas iniciales y las finales. Y las tareas ficticias, que son representadas en nuestro diagrama por una flecha punteada que indica las limitaciones de las cadenas de tareas entre etapas. Bueno, los pasos para crear una red PERT. Se componen principalmente de estos cuatro. El primero es identificar las actividades e hitos en el proyecto. Primero que todo debemos desglosar mentalmente cuáles son las actividades necesarias para empezar a desarrollar nuestro proyecto. La segunda es dibujar la secuencia de las actividades en función de nuestros hitos. Nuestros hitos son nuestras etapas. En función de estas etapas se organizarán las actividades para completar todos los objetivos del proyecto. El paso número 3 es estimar el tiempo requerido para cada una de estas actividades. Y el paso número 4 es interpretar cronogramas y determinar la ruta crítica. Bueno, ¿qué es el método de ruta crítica? El método de ruta crítica calcula la ruta más larga posible con las actividades planificadas y estima las limitaciones de tiempo que tiene cada actividad para luego examinar estas rutas y determinar los pasos que se deben seguir para incrementar la eficiencia en nuestro proyecto. ¿Cómo se ejecuta el CPM? Que es el método de ruta crítica que lo describimos anteriormente. Bueno, esta técnica nos permite hallar los tiempos óptimos para cada una de nuestras actividades que componen nuestro proyecto. Antes de trazar nuestra ruta crítica, primero debemos calcular
calcular los tiempos estimados para cada una de nuestras actividades. Este tiempo estimado se calcula mediante la fórmula que se puede ver en pantalla y está compuesto por un tiempo optimista, que es nuestro TA, un tiempo más probable, un tiempo pesimista y un tiempo esperado, como se puede ver respectivamente en pantalla. Bueno, una vez calculado nuestro tiempo estimado para seguir nuestro procedimiento en el trazado de la ruta crítica, una vez calculados estos tiempos, a cada una de nuestras actividades se le asigna una cuadrícula de 2×2, en la cual tenemos que asignar respectivamente los datos que se ven en pantalla, que son la fecha de inicio más próxima, la fecha de terminación más próxima, la fecha de inicio más lejana y la fecha de terminación más lejana. Una vez calculados todos estos datos y ubicados en nuestra cuadrícula, finalmente se calcula la holgura para cada una de nuestras actividades y se traza una línea sobre aquellas actividades cuya holgura sea igual a 0. Bueno, ¿por qué se traza nuestra ruta crítica por las actividades cuya holgura sea 0? La holgura de un proyecto se define como el tiempo en que éste pueda trazarse sin afectar la fecha de finalización. Es por esto que nuestra ruta crítica se traza por actividades en las que no tenemos holgura. Esto significa que al no tener holgura en estas actividades no podemos atrasarnos en el inicio de estas mismas, ya que esto causaría un retraso en la finalización para nuestro proyecto. Continuando con la teoría, vengo a hablarles sobre el diagrama de Gantt. Este diagrama, al igual que el de PERT, es una herramienta de gestión que sirve para planificar y programar tareas a lo largo de un periodo determinado. En el gráfico, el diagrama de Gantt es en realidad un sistema de coordenadas de dos ejes esenciales. En el eje vertical se ubican las tareas a realizar desde el inicio hasta el final del proyecto, mientras que en el eje horizontal se ponen los tiempos. En estos tiempos se definen en días, semanas, meses, semestres o en un caso mucho más largo, en años. Y ahora a continuación vamos a hacerle la presentación, la sustentación de la actividad por parte de mis compañeros. A continuación, vemos en la parte derecha la tabla de las actividades de nuestro proyecto, junto con las actividades predecesoras y los tiempos. A la parte izquierda vemos nuestro diagrama PERT, donde podemos ver que todas nuestras actividades están unidas con sus respectivas predecesoras. Hay por completo 10 nódulos que fueron enumerados de izquierda a derecha, arriba a abajo. Lo que podemos ver debajo de cada una de las flechas es el tiempo esperado, que es calculado gracias a los tiempos optimistas, más probables y pesimistas, como se pudo haber apreciado en la explicación de la teoría, la fórmula para hallar el tiempo esperado. A continuación mostraremos cómo hallar este tiempo esperado, los tiempos tempranos y tardíos, la holgura y su ruta crítica. Como fue mencionado anteriormente, yo le voy a hablar sobre los tiempos PERT, los tiempos más tempranos y los tiempos más tardíos posibles. Para esto se necesita la fórmula de tiempo PERT, que esta consiste en tiempo pesimista más 4 veces el tiempo optimista más el tiempo más probable, y todo esto dividido entre 6 para hallar los cálculos de tiempo PERT. Después, para conseguir los tiempos más probables y los tiempos más tardíos, utilizamos la tablita que se muestra a continuación. Consiste en fecha de inicio más próxima,
que es la FIP, la fecha de terminación más próxima, la FTP, la fecha de inicio más lejana, que es FIL, y fecha de terminación más lejana, que es la FTL. Los tiempos más tempranos, o los que inician, con esto comenzamos desde cero y los demás tiempos se calculan en orden ascendente de los sucesos. Para los tiempos más tardíos, el último que se encuentra, como podemos ver en la tabla, que es la DM, el último suceso, que es 20, viene siendo el primero para la fecha de terminación más lejana, y así de forma descendente. Finalmente, calculamos la holgura de cada actividad. Para esto utilizamos la FTL menos la FTP, que es la fecha de terminación más lejana menos la fecha de terminación más próxima, y así calculamos cada cuadro, que podemos ver que son las partes derechas de las tablas, y de abajo se encuentra la holgura. Tenemos que A es igual a 11, B es 11, C es 7, y así sucesivamente calculamos cada una de ellas. Como podemos ver del lado derecho, vemos las cuadrículas con los tiempos y abajo de cada cuadrícula su respectiva holgura. Podemos observar que hay ciertas actividades donde la holgura da 0. ¿Qué nos indica ese 0? Que esas actividades no se pueden retrasar, porque por lo cual podría retrasar totalmente al proyecto. Por lo cual estas actividades se les va a denominar como la ruta crítica. Vemos que las actividades con holgura 0 son D, I, L, M y J. Como podemos ver en el diagrama de flechas del lado izquierdo, podemos ver las flechas que han sido resaltadas, que indican la ruta crítica. Lo repetiré, como es la D, la I, la J, la I y la M. Esa sería la ruta crítica. Y como hallamos la duración total del proyecto, que sería los tiempos esperados de cada actividad que fue trazada con la ruta crítica. O sea, los tiempos de D, I, J, L y M son los tiempos que al sumarse darán la duración total del proyecto. Y esa suma da 20. Y como los tiempos están dados en semanas, serían 20 semanas en total. A continuación vamos a ver la realización de nuestro diagrama de Gantt. Para la realización de nuestro diagrama de Gantt realizamos una tabla donde vamos a poner los datos necesarios para realizar dicho diagrama. Vemos que la tabla está conformada por las actividades, las fechas de inicio más temprano y tardías y las fechas de finalización más temprana y tardía. También el número de esas fechas, pero en semanas. Podemos ver en la tabla de abajo que se ve el inicio y el final del proyecto. Esto cómo se halla, teniendo en cuenta las fechas de inicio y finalización más tardías. A la derecha podemos ver nuestro diagrama de Gantt. Para finalizar el análisis de nuestro proyecto, vemos el diagrama de Gantt, donde se puede ver en el eje horizontal la barra que indica el inicio y fin de cada una de las actividades, y en el eje vertical vemos cada una de las actividades.
En la parte superior izquierda podemos ver el inicio de nuestro proyecto con la primera actividad. Y en la parte inferior derecha podemos ver la finalización de nuestro proyecto. Dale. Por último, de acuerdo a la presentación realizada por el grupo, profundizada en la lectura, investigación y realización del ejercicio como proyecto, llegamos a la conclusión que el método PER da una vital importancia para todo este proceso porque es la técnica que nos da accesibilidad a dirigir la programación de un proyecto. Por otra parte, está el método CPM, fácilmente llamado método de la ruta crítica, que aunque fue creado muy retirado del PER, no dejan de estar muy estrechamente relacionados uno del otro. Son idénticos en cuanto al concepto y metodología. La diferencia de estos dos está en la forma por medio del cual se llevan a cabo los estimados de tiempo para las actividades, en donde el CPM tiene unos tiempos de actividades que tienden a ser más determinísticos y en el PER los tiempos de las actividades tienden a ser más probabilísticos.